¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy en vivo. Estamos aquí a través de nuestro canal Ángel Mensajero en Facebook, pero también estamos aquí a través de nuestro canal Ángel Galeano en Facebook y Ángel Mensajero en YouTube. El día de hoy pues tenemos, como siempre, un estudio importante de la palabra de Dios. Les invitamos para que se quede con nosotros. Estaremos presentando. Déjeme poner el micrófono acá porque parece que cometo el mismo error de siempre. Y el tema que quiero presentarles el día de hoy se llama Jesús hablando a las 7 iglesias. Yo les prometo que va a ser un tema muy interesante, muy edificante de la palabra de Dios. Yo sé que hay personas que les gusta muchísimo estudiar el libro de Apocalipsis y yo les aseguro que va a ser un tema muy interesante. Nos va a dejar lecciones muy, pero muy importantes. Déjenme ponerlo por acá. Tengo el tema. Bueno, era acá que tenía que ponerlo del copiar el micrófono para que se me escuche. Ahí estamos, ¿verdad? Efectivamente, Jesús habla a las 7 iglesias. Jesús va a estar hablando a las 7 iglesias. El día de hoy vamos a ver de qué forma el Señor ha venido hablando no solamente a las iglesias de allá, de la época apostólica, sino cómo ha estado hablando durante la historia de nuestro mundo. Así que les pedimos, mis queridos hermanos, amigos que nos ven a través de Facebook Live, que se queden en nuestra sintonía. Ya nosotros estamos en vivo y esperamos que nos acompañen y puedan compartir esta transmisión también. Compartan esta transmisión en vivo ahí con sus amistades, especialmente para aquellos que les gusta estudiar la palabra de Dios. Yo voy a compartir por acá desde ya. Así es que les pido que también nos ayuden a compartir esta transmisión allí con sus amistades. Ya estamos acá y yo voy a compartir también. Bueno, vamos a tener una palabra de oración el día de hoy antes de iniciar con este estudio. Si hay algún comentario, alguna pregunta que usted quiera realizar, por favor, déjenosla allí en la caja de comentarios o en los comentarios de YouTube, ¿verdad? Queremos llegar a la mayor cantidad de personas posibles, ¿verdad? Para que la gente, para que los hermanos, los amigos conozcan más de la palabra de Dios y de lo que Jesús quiere decirnos en este tiempo. Les invito, mis queridos hermanos, para que me acompañen en una pequeña oración que nos servirá, ¿verdad? De inicio, para iniciar como deberíamos de iniciar en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Con la dirección de nuestro Dios. ¿Qué les parece si tenemos una pequeña oración? Querido Dios y Padre, en esta hora que vamos a iniciar con este estudio de lo que Jesús les dice o nos quiere decir o les quiere decir a las iglesias de hoy en día, a las iglesias de aquel entonces, a las iglesias de la historia de este mundo. Siempre Jesús ha estado en el medio, allí en medio de los candeleros, esperando que su voz sea escuchada. En esta hora, Señor, queremos escuchar su voz. Le pedimos que nos hable a través de su palabra. Y se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Así que prepárese, vamos a iniciar rápidamente con este estudio de la palabra de Dios. En este preciso momento el tema de hoy es, como usted puede ver, es Jesús habla a las 7 iglesias. Jesús habla a las 7 iglesias. Siempre ha estado hablando a las 7 iglesias. No se cansa de hablar, es más, él anda en medio de las 7 iglesias. ¿Qué son las 7 iglesias? Vamos a estar hablando el día de hoy en relación a ello y del mensaje
de nuestro Señor Jesucristo. Un mensaje poderoso que tiene que ser escuchado por todas las naciones, por todas las tribus y por todas las lenguas. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, dice Apocalipsis en el capítulo 1. Déjenme ver si podemos presentar este versículo aquí en nuestra pantalla. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Mire qué interesante. Las cosas que deben suceder pronto. Y dice uno, pero ¿cómo es que van a suceder pronto estas cosas? ¿En qué sentido nos quiere decir la palabra de Dios? Déjenme poner un poquito más grande aquí en este recuadro. ¿Qué quiere decir? Las cosas que sucederán pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es interesante. Muchos de los estudiosos del libro del Apocalipsis ven en la expresión deben, en griego es dei, como el deseo de Dios de que las cosas sucedan pronto, y no como una afirmación de que en verdad sucederán. Pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, mis queridos hermanos y amigos, los propósitos de Dios, decía una escritora famosa norteamericana, no conocen premura ni demora. Dios ha establecido de antemano un tiempo para todas las cosas, para que sucedan todas las cosas. En el libro de Gálatas quiero mostrarles el siguiente versículo. Libro de Gálatas, dice la palabra de Dios: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Escúchelo bien. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este versículo encierra muchos conceptos interesantes, pero en el cual yo me quiero concentrar es que, venido el cumplimiento del tiempo, Dios tiene un tiempo, Dios tiene un momento para que cada una de las cosas de nuestra vida sucedan. Decía el poeta, hay tiempo de morir, hay tiempo de hacer, hay tiempo de vivir, de ser feliz, de matar incluso, decía. Una palabra bien fea, ¿no? Hay tiempo para todo, ¿verdad? Como podemos apreciar, mis queridos amigos, Dios tiene un calendario donde ha estipulado que los eventos que Él ha tenido a bien que sucedan, estos se lleven a cabo en su debido tiempo y forma. No esperaríamos algo diferente de un Dios ordenado y detallista. Quizás algunos se preguntarán, pero ¿por qué a veces pareciera que Dios cambia en algunas cosas y al final no las cumplía? Hay que hacer notar, mis queridos hermanos y amigos, Dios que siempre, porque a veces Dios cambia. Esa era la pregunta. ¿Por qué a veces sentimos que Dios cambia en algunas cosas y al final como que se arrepiente? Cuando sucede esta situación, normalmente ese contexto en el que Dios pareciera cambiar, lo hace con el objetivo de salvación, lo hace con el deseo de alcanzar al perdido, lo hace con el deseo de darle vida
darle oportunidad a sus hijos, ¿verdad? Es simplemente. En muchas ocasiones Dios dijo, voy a destruir determinada nación, determinado pueblo. Y finalmente vemos que Dios no cumplió la promesa. ¿Por qué? Porque a veces las promesas de Dios son condicionales, así como las profecías mayormente Dios las condiciona. Y si se cumplan algunos parámetros, pues Dios no es que se arrepiente, simplemente Dios cambia, es un Dios lógico, como nosotros. Y nosotros a veces siendo mortales, personas vendidos al pecado y que tenemos una confusión de mente, podemos cambiar para bien, cuanti más Dios lo puede hacer. En Ezequiel hay una cita bíblica, dice la palabra de Dios, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y el día de hoy el Señor te dice, ¿por qué moriréis? ¿Por qué vas a continuar haciendo lo que haces? Mis queridos hermanos y amigos, ese es el llamado de hoy. Esa es la palabra que Dios nos envía. Ese es el llamado, el deseo de Jesús. ¿Por qué moriréis? ¿Cómo muere mucha gente el día de hoy? ¿Cómo está el mundo? ¿Cuántas cosas terribles pasan? La guerra, ya hay otro frente de guerra allá en Yemen. Los aliados atacaron allí una situación que estaba obstruyendo las operaciones comerciales. ¿Tenían razón? No sé. Pero acaso que hay mucha violencia, la gente adora morir, paga por morir. En Ecuador, los hermanos en Ecuador están pasando dificultades, situaciones difíciles en este momento. La delincuencia se ha agigantado, la violencia ha surgido a raudales, como lo está haciendo en muchas partes del mundo, y las autoridades han tenido que multiplicarse porque ya no se puede tolerar. La gente no busca regañarte, no busca darte un pellizcón. La gente, los maleantes, las personas que son dirigidas por el enemigo quieren quitarle la vida a las personas. Y el Señor nos dice, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué vas a escoger la muerte? Ahí está la vida, aquí está la vida, dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Segunda de Pedro 3:9 también nos da una cita muy interesante. Nos habla que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Muchos se preguntan, bueno, pero ¿cuándo vendrá Jesús? Miren, mis hermanos, estamos hablando que Dios tiene un momento, tiene una fecha, un momento donde Él cumplirá todas las promesas que nos ha hecho. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Miren, mis queridos hermanos, amigos, es una lástima, los seres humanos no conocemos la paciencia de Dios. Obviamente, la paciencia de Dios es longánime, es grande, es enorme, es ancha. Pero hay un día que el vaso de esa paciencia de Dios, yo no quiero decir que a Dios se le agota la paciencia, hermano, porque a Dios no se le agota. Dios no es hombre para que mienta o se arrepienta. A Él no se le agota absolutamente nada. El problema somos los seres humanos, que se nos agota o nosotros agotamos ese vaso de agua que Dios puso allí, ¿verdad? Lo llenamos y cuando se llena, obviamente se rebalsa.
Y cuando se rebalsa, viene la destrucción. Porque Dios pone límites, orden. Así es que trabaja Dios. Y dice Él, dice la palabra de Dios, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Como decía Pedro, hermanos queridos, Dios quiere que se arrepientan después del día en Pentecostés, cuando la gente se había enterado de la terrible acción que había cometido contra el Hijo de Dios. Arrepiéntanse, bautícese, arrepiéntase, entregue su corazón de Dios a Dios antes de que venga la destrucción. Como podemos apreciar, mis queridos hermanos y amigos, cuando se trata de nuestra salvación, Dios está dispuesto a hacer dentro de sus límites todo lo necesario para salvar a los hijos de Dios, a sus hijos, ¿verdad? Pero hay planes que Dios ya los tiene establecidos desde mucho antes. Planes que tienen que ver con sus propósitos redentores. Como podemos apreciar, mis queridos hermanos y amigos, al inicio del Apocalipsis, Dios anuncia y desea que esa revelación de Jesús finalmente se la entregue a los ángeles de las iglesias, porque hay cosas que están en su calendario que deben suceder. ¿Y cuáles son esas cosas que deben suceder? Bueno, de aquí en adelante es donde vamos a tratar de descubrir con la ayuda de Dios qué eran o son esas cosas. Este estudio, mis queridos hermanos, amigos, no pretende ser un estudio exhaustivo de Apocalipsis, porque como humano y estudiante de la palabra de Dios, de la Biblia, tengo muchas limitaciones para entender e interpretar la palabra de Dios. Pero es mi deseo ferviente, mi deseo que el Espíritu de Dios nos ayude a entender el día de hoy, porque este es un mensaje especial, es para este tiempo. Siempre el Señor Jesús ha estado hablando a sus iglesias y lo vamos a ver en el sentido en que Dios nos ha estado hablando, ¿verdad? Él inspiró su palabra, Él inspiró a los escritores para que escribieran para todos los tiempos y especialmente para este tiempo. Así que oramos para que el Señor nos dé la capacidad de poder entender y sobre todo a mí de expresar las palabras adecuadas, ¿verdad? Para poderme darme a entender. Bien, mis queridos hermanos y amigos, ya ha transcurrido más de 2 milenios después de que se escribieron estas palabras y el Apocalipsis, ¿verdad? ¿Cuánto de este libro a esta altura usted cree que ya se ha cumplido? ¿Será que hemos podido estar conscientes de dichos acontecimientos o del cumplimiento de estas profecías? ¿Cuáles son esas cosas a las que Dios se refiere? Ya hablamos en otros estudios anteriores un poco acerca de las iglesias. Les invito y de paso les pedimos que usted apoye este ministerio simplemente con un like, con recomendarnos. No va a perder tiempo, ni dinero, ni recursos, solamente una buena intención de su corazón, compartir con otras personas que quieran conocer más de la palabra de Dios en este momento, ¿verdad? Ya hemos estudiado las iglesias, no como quisiéramos, obviamente, ¿verdad? Hay otros que lo hacen mucho mejor, obviamente, pero Dios nos da a cada uno ciertas capacidades para entender muchas cosas. Yo he escuchado estudios maravillosos de muchos hermanos de diferentes iglesias acerca del Apocalipsis y me gozo al escucharla. Y bueno, esta puede ser una más de las interpretaciones que le puede ayudar a usted o le pueden motivar a seguir estudiando la palabra de Dios. Así es que ya tenemos algunos estudios ahí en nuestro canal de YouTube. Así que le invitamos para que usted vaya por ahí. Tenemos algunos otros materiales y vamos a seguir subiendo material
en este año, ¿verdad? Bueno, el Apocalipsis, mis queridos hermanos, es un libro o una profecía donde habla de muchas cosas, revelaciones, en visiones. En ellas, Juan, el discípulo amado, describiría eventos que, como dice Apocalipsis allí en el capítulo 1 y versículo 19, dice la palabra de Dios: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Eso es lo que le dice el Señor a Juan. De acuerdo a las investigaciones hechas por los estudiosos, Juan escribió el libro de Apocalipsis a finales del siglo I. Un poco antes, un poco después, no importa. Y a él Jesús le dice: escribe, Juan, escribe. Escribe las cosas que has visto en el pasado, las que son en el presente y las que serán. Las que viste, las que son y las que serán. Guarde eso esa idea muy importante. ¿Cuáles son esas cosas que había visto ya entrado en visión? Esas cosas que ya había visto según la palabra de Dios nos habla. Bueno, la palabra de Dios nos da la respuesta, mis queridos hermanos y amigos. Aquí rápidamente, Apocalipsis 1:20 nos dice la palabra de Dios: el misterio de las 7 iglesias que has visto, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Interesante. ¿Qué le dijo? Los 7 candeleros de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Ok? ¿Hemos entendido? ¿Qué representan los 7 candeleros? Bueno, dice el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi iglesia y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas estamos interpretando, el mismo texto nos permite interpretar. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. En otras palabras, y hablando de forma más sencilla, porque debemos ser así, este mensaje iba para los pastores de estas iglesias. Y los 7 candeleros que has visto eran las iglesias. ¿Nos estamos haciendo entender? Eran las iglesias. Mis queridos hermanos y amigos, una de las conclusiones que yo he llegado del Apocalipsis y que por supuesto que usted puede tener una diferente a la mía, es que en primer lugar el Apocalipsis es, como dice Apocalipsis 1:3, una profecía. El Apocalipsis es una profecía y que toda esa profecía está enmarcada en una sola profecía. Va a sonar un poco extraño, pero yo le digo, siga este estudio y usted se va a dar cuenta de cosas muy interesantes. Y yo estoy muy de acuerdo que esta no necesariamente es la posición oficial. Simplemente porque el Apocalipsis es un libro amplio, enorme. La interpretación que le podemos dar al Apocalipsis, yo no me atrevería a decir que esta es la única o la única es la del hermano. No, podemos sacar muchas interpretaciones y al mismo tiempo llegar al mismo punto, como este, por ejemplo. Quédese en nuestra sintonía y después de unos segundos usted continuará escuchando nuestro estudio y estoy seguro que va a ser de mucha edificación espiritual.
Perfecto, mis queridos hermanos y amigos. Decíamos, a mi parecer, el Apocalipsis es una sola profecía. Y esa profecía se desarrolla en un campo, como ella bien lo menciona, dentro de las 7 iglesias, como usted verá en los próximos minutos. Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 10 y 11, nos dice la palabra de Dios. Yo estaba, dice Juan, escúchelo. Es muy importante que nosotros podamos ver en qué tiempo está el verbo también, porque es muy interesante. Dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Él estaba. Al momento de escribir estas palabras, él ya no estaba en Patmos. Él ya no estaba en ese lugar. Y oí detrás de mí, dice, una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último, y el fin, dice en otras versiones. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están, ¿dónde? 7 iglesias que están en Asia Menor. Territorio hoy en día creo que lo ocuparía Turquía mayormente. Allí estaban localizadas estas 7 iglesias, ¿verdad? La de Esmirna, la de Pérgamo, Tiatira, la de Sardis, Filadelfia y la Odisea. O sea, los eventos proféticos que se le mostraron a Juan iban a suceder en el tiempo o periodo que correspondían a cada iglesia. Y usted dice, ¿pero cómo? Si las iglesias estaban o existían al mismo tiempo, espérese. O sea, las visiones, los sellos, los caballos y las trompetas y cada una de esas visiones estarían enmarcadas en alguna de las iglesias. En su tiempo y en su contexto, de eso podríamos hablar en un próximo capítulo. Pero quiero decirles, mis queridos hermanos, y no vamos a entrar allí, que cada una de las iglesias representan un periodo de la historia. Ahora va entendiendo. No vamos a empezar a estudiar esos periodos. Pero por eso es que le dije yo que todos los acontecimientos que iban a suceder, que se le mostraron a Juan, iban a suceder en un periodo especial de cada una de las iglesias. Cada una de las iglesias, en cada uno de los periodos de las iglesias, iban a suceder acontecimientos que están enmarcados en esta profecía. Quiero mencionar algo muy importante, que a Juan se le repite que escriba. Se le dice que escriba lo que ha visto en el pasado, lo que está viendo en el presente y lo que verá y que sucederá en el futuro. Dice el versículo 2 que ha dado de testimonio. Dice que ha dado testimonio, Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. A veces nosotros nos enfocamos solamente en el libro de Apocalipsis, pero no nos damos cuenta que el testimonio de Juan, hablando del testimonio de Juan, obviamente, da en sus otros libros mucha información acerca de Jesús, porque el libro de Apocalipsis, el punto principal del Apocalipsis es Jesús. Es la revelación de Jesucristo. Pero como les digo yo, muchos nos concentramos cuando estudiamos Apocalipsis, solamente vamos y estudiamos a ver qué nos dice Apocalipsis. Pero cuando usted estudia Apocalipsis, debe de estudiar forzosamente, obligatoriamente, los escritos de Juan. ¿Saben por qué? Porque ningún otro discípulo conoció mejor a su maestro, a Jesús, que Juan. Hay un dicho que dice que a quien más se ama, más se le confía. Y es así como es que Juan llega a ser el discípulo amado de Jesús y el escogido para dar a conocer
una carta de amor como lo es el Apocalipsis. Él era el único que podría describir mejor las escenas finales de este mundo. ¿Por qué? Porque conocía perfectamente a su maestro y el amor que éste tiene por sus hijos. De igual forma, otros de los libros proféticos por excelencia es Daniel. Interesante. Mire lo que dice la palabra de Dios de Daniel. Vamos a poner este versículo acá. Dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Cuál era un punto que compartía Juan y Daniel? Que eran muy amados. Juan era muy amado por Jesús y Daniel era muy amado por Jesús. Y usted me dice, ¿dónde dice en Daniel que Daniel era amado por Jesús? Bueno, recuerde cuando Nabucodonosor mandó echar a los jóvenes hebreos al horno de fuego y dijo: yo veo por allí una figura como de un hijo de hombre. Es interesante. Por eso Daniel y el Apocalipsis se convierten en dos libros extraordinarios, porque es la revelación de Jesús más fiel que nosotros podamos encontrar en la palabra de Dios, porque a estos amados fueron confiados grandes verdades para el último tiempo. Es extraordinario. No es una sorpresa que Dios le revele su secreto a sus profetas amados. Y el día de hoy no pretendemos ser de esos profetas amados, pero sí queremos ser amados de esos profetas que a Dios les revela las verdades, como Daniel y Juan. Creo que estaríamos esperando mucho, pero, ¿sabe? Somos amados de nuestro Dios. Dios es un Dios amoroso. Y Él tiene a bien darnos una revelación. ¿Estaremos gozosos de recibirla? Mis queridos hermanos y amigos, la palabra de Dios es extraordinaria y nos inspira a nosotros como mi persona. Somos como cualquier persona, pero cuando nosotros amamos y anhelamos que Dios nos revele la verdad, Dios nos da grandes revelaciones, grandes inspiraciones. Y el día de hoy este es uno de los estudios que Dios nos ha inspirado. Continuando, les decía que toda esa profecía está erigida o enmarcada en la iglesia de Dios, en las iglesias de Dios. Porque para Jesús lo más importante es su iglesia. Su mayor cuidado y dedicación es para su iglesia. Como Juan dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Aquí vamos a ponerle, tengo todos estos versículos ya escogidos. Y dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En medio de los candeleros a uno semejante, ¿qué dice? Al Hijo del Hombre. ¿Qué dijo Nabucodonosor cuando echaron a los jóvenes hebreos? Por ahí veo a alguien que se parece al Hijo del Hombre. Y obviamente Nabucodonosor conocía de ese Hijo de Hombre. ¿Cómo lo conocía? ¿Usted cree que un hijo de Dios como Daniel se iba a quedar callado ante el rey? No. No, absolutamente no. Como Juan no se quedó callado. Por demás está decir, mis queridos hermanos, amigos, que esos candeleros representan las 7 iglesias de Apocalipsis, según Apocalipsis 1:20, a las que Juan dirigía esta profecía. A esto Jesús llama un misterio que Él quiere revelar a sus mensajeros. Un misterio. Así lo llama el Señor Jesús. Y en Apocalipsis 1:20 dice la palabra de Dios: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto
son los ángeles, dice la palabra de Dios. Son las 7 iglesias, repito, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, ¿verdad? La palabra ángelos, como aparece allí, ángel, ángelo, ¿qué significa traer nuevas o mensajero, especialmente, ¿verdad? Por implicación, pastor, un mensajero, un ángel. Jesús, mis queridos hermanos y amigos, Jesús no solamente anda o andaba o anda o andará entre las iglesias, sino que también dirige a los pastores. Escúchelo bien, mis queridos hermanos, porque a veces nosotros nos podemos jactar de que, oh, esta es mi iglesia, esta es mi iglesia donde existo, es la iglesia original, es la iglesia de Dios. Y no, Jesús no solamente anda entre las iglesias, sino que también dirige a los pastores o ministros de las iglesias, de todas las iglesias. ¿Cuál iglesia? A todas las iglesias que se llaman ser cristianas. ¿Por qué? Se lo voy a decir más adelante. Y tú te preguntarás, ¿cómo puede ser posible eso si mi iglesia es la única que tiene la verdad? Sabes, es cierto, escúchalo bien, es cierto que Dios siempre ha apartado un pueblo para predicar la verdad. De eso hablaremos en otro momento. Pero Dios tiene una iglesia que en este caso es toda la iglesia cristiana, a la cual Él dirige y envía mensajes de amonestación porque se arrepienta y lave sus vestiduras, y hasta le dice que salga de sus apostasías porque les ama. Es por eso que cada uno de nosotros es un ángel, un mensajero de su reino para anunciar las verdades para este tiempo. ¿Y cuál es la verdad para este tiempo?, nos preguntamos. El mismo libro de Apocalipsis nos lo dice claramente. A Juan se le dijo de las cosas que serían y que estaban en el futuro. Y Juan vio en visión, ese asunto, y dice la palabra de Dios, Apocalipsis 14, 6 al 12, dice la palabra de Dios. Déjeme, creo que este término ya lo expliqué por allí. Dice la palabra de Dios aquí en Apocalipsis 14, 6, vi volar por en medio. Estoy hablando del mensaje que Dios quiere, que Jesús quiere que demos en este tiempo en sus iglesias. Y usted va a ver por qué al evitar dar ese mensaje está pasando lo que está pasando. Dice la palabra de Dios, y Juan recibió este mensaje, díselo al ángel. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlos a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿A qué iglesia le envió Jesús este mensaje? Por eso les decía que el mensaje de Apocalipsis está dirigido a las 7 iglesias. Yo quiero descubrir algo extraordinario, pero creo que lo voy a hacer más adelante de forma complementaria a lo que estamos hablando. Pero el mensaje para este tiempo, para este momento, y quiero decirlo, el mensaje que la Odisea, que es la última iglesia del Apocalipsis, debe de anunciar el día de hoy es los mensajes de los 3 ángeles. Pero decíamos que el Apocalipsis se trata de un mensaje dirigido a las 7 iglesias en Asia Menor, y ahora acá nos dice que es para todos los moradores de la tierra. Efectivamente, mis queridos hermanos, esto podría ser un tema para otra ocasión, pero las iglesias también, como yo les dije, simbolizan periodos de la historia hasta el momento cuando Jesús venga. Y según, como podemos ver en cada una de las iglesias, vemos la inminencia de la venida de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús pudo venir en cualquier momento de la historia. Y te preguntas, ¿pero por qué no vino?
Mis queridos hermanos, según Dios, según su palabra, Dios tiene un número de personas que habrán de ser salvas. Búsquelo ahí en Hechos 2:47. Y aparentemente, este número no se ha cumplido. Es uno de los argumentos con que podríamos responder a esta pregunta. Pero, ¿qué más decía este primer ángel, el cual obviamente está hablando en un contexto específico? ¿Qué seguía hablando este ángel? Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La cita, mis queridos hermanos y amigos, nos habla de que este mensaje o esta iglesia nos llama a temer a Dios y darle gloria, porque hay un juicio que ha llegado. Esto es muy importante, mis queridos hermanos y amigos, y nos pasaríamos hablando aquí de esta cita todo el día de lo que tiene que ver con el juicio. Este juicio tiene que ver con las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Estoy tocando así este tema de forma así pasajera, pero yo acepto que tenemos que hablar muchísimo de esto y no tenemos el tiempo necesario. Al cumplirse, pero quiero decirle, al cumplirse esta profecía comenzaría un juicio. Al cumplirse las 2300 tardes y mañanas, comenzaría un juicio según la palabra de Dios. Y no podemos hablar de esta profecía porque es extensa y hay muchos temas en YouTube donde especialmente los adventistas del séptimo día explican de forma magistral esta profecía, mucho mejor que yo, 1000 veces mejor. Pero es justamente lo siguiente que ocurre después de que Juan hablara a las 7 iglesias. Es por eso que Daniel, ya hablando, quiero aclarar, cuando digo después de las 7 iglesias, cuando usted lee las 7 iglesias, después en el capítulo 4 usted va a ver alguien que está en un trono. Hay ancianos, hay jueces. Allí ocurre el juicio. Y es allí donde inicia ese juicio. Pero no vamos a hablar de eso, hermano, porque en su momento llegaremos por allí. Es por eso que Daniel y el Apocalipsis se complementan de forma perfecta. Y que si nosotros consagramos cada día su estudio, wow, les aseguro que Dios nos revelaría la profecía escrita para este tiempo de forma clara y bien definida. El mensaje del primer ángel dice que el juicio ha llegado. Y la pregunta que surge es, ¿sabías que hace tiempo comenzó un juicio en el cielo, en el santuario celestial? Otro de los puntos importantes que Juan quiere que identifiquemos, no sé si te puedes dar cuenta que Juan menciona al inicio palabras como, y de los 7 espíritus que estén delante de su trono. 7 espíritus delante de un trono. El trono está en un lugar. Y después dice en el Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Dónde están los sacerdotes? Para Dios su Padre. Y dice en el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Candeleros. Sacerdotes. Tronos. Y dice en el versículo 13, y en medio de los 7 candeleros a uno sentado, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Candeleros. Interesante. Si notamos aquí, está hablando del santuario celestial. Éxodo 25, ahí en Éxodo 25, un capítulo extraordinario, nos habla de la instrucción que se le dio a Moisés en relación a un santuario que debería de edificarse a semejanza al celestial, para que la presencia de Dios
pudiese habitar. En el versículo 31 de Éxodo 25 dice la palabra de Dios, ya no tengo tiempo para mostrárselo, mis queridos hermanos y amigos, dice, harás un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero, dice, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores, serán de lo mismo, etcétera, etcétera. De modo que Juan fue llevado en visión al santuario celestial. Ya volviendo acá, hablando del tema de lo que estamos hablando, Juan fue llevado en visión al santuario celestial para darnos una interpretación de lo que significan los candeleros y cuál es la función que Jesús desempeña allá en el santuario celestial a favor de sus hijos. Y aquí Juan nos dice que ahora que la hora de su juicio ha llegado. Juicio que iniciaría al final de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y yo les hago aquí una pregunta. ¿Será que es importante conocer al santuario? ¿Existe el santuario? Hoy yo escucho un montón de hermanos que hoy en día quieren ignorar que hay un santuario en el cielo. Esto es muy grave y a mí me quedo reflexionando, porque es que si nosotros no creemos que hay un santuario, mis queridos hermanos, estamos prácticamente en riesgo de perder nuestra salvación. Y usted dice, ¿pero por qué? Porque saben, es cierto que la muerte de Cristo es la que nos da la oportunidad de una nueva vida, de salvación. Pero es que la muerte de Cristo es un punto en todo el programa de salvación de Dios, el cual se lleva allá en el cielo. Vayas a Hebreos y usted se va a dar cuenta qué pasó después de que Jesús resucitó. ¿Qué hace en el cielo? Intercede, sigue intercediendo por nosotros. Si la muerte de Jesús hubiera sido el todo del hombre, y mire que no estoy diciendo que representa algo muy importante, pero si Jesús murió y eso era todo lo que necesitábamos, entonces ya la hicimos. Ya nosotros estamos salvos, pero dice Pablo, cuidado, el que esté seguro vea que no caiga. Y esa caída no solamente tiene que ver con tropezar, tiene que ver con perder nuestra vida eterna. Jesús, mis queridos hermanos, así como su muerte, su nacimiento fue importante, y lo hablamos en un tema anterior allí, su muerte era importante, pero no solamente su muerte, su resurrección. Y no solamente su resurrección, su ascensión al cielo. Y no solamente su ascensión al cielo, su intercesión es muy importante. Y no solamente su intercesión, su venida es importante. Y no solamente su venida, es que nosotros seamos tomados, arrebatados, no en un rapto secreto, sino llevados al cielo por 1000 años para que se cumpla el plan de salvación. Porque el plan de Dios, valga la redundancia, es que sus hijos vivan eternamente en un mundo como el que Él creó al principio, porque Él quiere restaurar todas las cosas y el objetivo final es poner a sus hijos en su hogar, en esa Canaán celestial, eternamente, para que vivan felices, gozosos, disfrutando de la compañía de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. No estoy diciendo nada nuevo, mis queridos hermanos. ¿Qué pasaría entonces? Luego vendría un segundo ángel. Estábamos hablando de los 3 ángeles, ¿se acuerda? El segundo ángel es ahí, creo que estamos hablando de Apocalipsis 14. En el versículo 8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran ciudad porque ha hecho de beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. En cuanto al mensaje que tiene que dar las iglesias, mis queridos hermanos, es este. La última iglesia tiene que dar a conocer este mensaje. O en esta iglesia se tiene que dar a conocer este mensaje. Dice, se menciona un nombre de que, dice, Dios ha aborrecido
aquellos que practican las prácticas de Babilonia. Mis queridos hermanos, hoy en día el espíritu de Babilonia está igual o peor que en aquel entonces. Porque muchos se pueden preguntar, bueno, pero es que el Apocalipsis nos está mencionando una Babilonia que hace miles de años existió. No, no se está refiriendo a ese imperio poderoso gobernado por varios reyes. Uno de los más famosos, Nabucodonosor, y también su nieto que fue muerto en esa noche trágica cuando estaba adorando en una fiesta prohibida allí, y llegó el ángel y le dijo, hasta hoy es tu reino. No estamos hablando de esa Babilonia, estamos hablando del espíritu de Babilonia. Ese es el problema. El problema es el espíritu de Babilonia, ¿verdad? Una Babilonia que trae confusión espiritual, que trae apostasía, que trae falsa oración. Todo tiene que ver con cuestiones espirituales. Mis queridos hermanos, es la misma experiencia por las que las 7 iglesias estaban pasando o han pasado. Lea y verá que eso es lo que pasaba en esas iglesias. Y es lo que pasa actualmente, sin excepción. El espíritu satánico de Babilonia ha existido en toda la historia de este mundo y en el tiempo del fin, mucho más. Dicen en términos inequívocos, es una gran ciudad que ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y ahí está toda la humanidad reunida. El tercer mensaje que Dios nos hace es advertirnos de que sucederá. ¿Qué sucederá? Quiero repetir de nuevo porque ya me trabé. El tercer mensaje que Dios quiere darnos es que quiere advertirnos de que qué es lo que pasará con aquellos que abracen o ignoren su mensaje y abracen el mensaje de Babilonia. El tercer ángel siguió diciendo a gran voz, y cuando dice a gran voz, mis queridos hermanos, es que Dios está dándole la importancia debida a este asunto y los seres humanos no están escuchando. Si alguno adora a la bestia, y esto es lo siguiente que viene en el mundo, hermano, y que estamos cerquita, o por lo menos estamos ya vislumbrando esa imagen, dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también, escúchelo bien, beberá del vino de la ira de Dios. ¿Si acaso Dios tiene una ira? Sí, obviamente, no es como la de nosotros, pero Dios tiene un vaso, el vaso que le mencioné, donde ha ido llenándose de todas las abominaciones del mundo. Y llega un momento que ese vaso, mis queridos hermanos, se rebalsa. Y es allí cuando llega la destrucción para los que hayan abrazado las costumbres, los que hayan actuado bajo el espíritu babilonio. Dice, y él también beberá de la ira de Dios, versículo 10, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Usted ve por qué es tan importante este mensaje? Y el versículo 11 sigue diciendo, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de ni día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia. Es impresionante, pero ya Dios no nos puede hablar más claro. En este versículo, Él nos está hablando de un pueblo. Ese pueblo que sinceramente está luchando contra la bestia y la imagen de la bestia. Está luchando no por temor, está luchando por amor porque se da cuenta y ha escuchado el mensaje de
de Jesús para las iglesias. Estamos hablando, este mensaje está en el contexto de las iglesias, mis queridos hermanos. Y lo que estamos hablando acá está en el contexto de la iglesia de la Odisea. Esa iglesia que se siente orgullosa de que todo lo sabe, que es poderosa, que tiene mucho dinero, que no tiene necesidad de nada. Si usted se siente así porque está entre los adventistas, los evangélicos, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, presbiterianos, bautistas, etcétera, etcétera, y dice, esta es la iglesia de Dios. No, no se equivoque, mi querido hermano. Esta iglesia es para cada uno, este mensaje es para cada uno de nosotros. Cada quien tiene un babilonio metido ahí que necesita salir de Babilonia. Aquí está la paciencia de los santos. Hay un grupo que Dios los llama gente paciente. ¿Por qué? Porque es que ellos han confiado en la gracia y en la misericordia de Dios y ellos han obedecido porque le aman. Aman a Dios y como consecuencia, decía el Jesús, el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso. Pero también dice, el que guarda mis mandamientos, a mí me ama. Y dice aquí, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por eso es que Jesús escogió a Juan, porque el único que conocía la fe de Jesús era Juan. Y dígame usted, ¿quién es el que habla más hermoso, más lindo del amor de Dios? Juan. Y por supuesto, Pedro, Pablo y toda esta gente, pero Juan tenía una visión más clara de quién era Jesús. Babilonia, mis queridos hermanos, escúchelo, es un estilo de vida, así como el cristianismo es un estilo de vida, Babilonia también es un estilo de vida que Dios abomina, y la bestia y su imagen son instituciones que Satanás ha creado para implementar ese espíritu malévolo. Dios quiere que abandonemos ese reino espiritual del mal. En Efesios 6, 2:12, ya vamos terminando, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí se lleva a cabo la verdadera batalla, mis queridos hermanos y amigos. Y esa batalla no se puede lograr si no escuchamos la voz de Jesús a las iglesias. Por eso Él dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué dice el Espíritu a las iglesias? Escúchelo. Apocalipsis 3, 14, 22. Escribe al ángel de la iglesia, la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío, ojalá fueres caliente. Pero por cuanto eres tibio, terrible, esa es la situación. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable. ¿Cuántas veces hemos repetido este versículo, verdad? El mensaje de la Odisea. Pero dice, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo, escuche lo que dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y mire lo que dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Mire, yo no he visto ningún cristiano que no sea celoso de su religión. Todos defendemos a nuestra iglesia, pero hay un punto importante. No nos hemos arrepentido. El pueblo de Dios no se ha arrepentido, mis queridos hermanos, porque cuando uno se arrepiente, nunca va a ver a su hermano menor que usted. Nunca vamos a sacar provecho de los demás. No importa que usted diga que crea en este y lo otro, pero si usted cree que es cristiano, trate de ver a su hermano. Tratemos de amar a nuestros hermanos tal y como son, no importa de qué religión.
pero todos creemos ser que somos la verdadera religión. Ya desde ese punto de vista, mis queridos hermanos, estamos pecando. Dios está haciendo un llamado a todos los cristianos que salgan de Babilonia. Tienen este problemita del orgullo que hay, el orgullo eclesiástico. Yo me asusto cuando veo todos los dirigentes de las iglesias cristianas. Óigame, es una soberbia increíble. Los pastores. Gracias a Dios que existen las redes sociales donde nosotros los laiquitos podemos hablar. Pero en muchas congregaciones no se les permite a los hermanos porque los ven como enemigos de la religión. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. Escuche, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice a la iglesia, a todas las iglesias, porque en todas las iglesias existe el mismo problema, mis queridos hermanos. El Señor Jesús nos dice a todas las iglesias de esta época, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero tienes que salir de este sitio, tenemos que salir de nuestro sitio de confort, mis queridos hermanos, y debemos de pedir el colirio para que veamos lo que a simple vista no podemos ver y podamos arrepentirnos y veamos que detrás de la puerta está Jesús. Este es el mensaje de Jesús a las 7. Esto y mucho más. Jesús está hablando a cada una de las iglesias del día de hoy. A todas aquellas iglesias que dicen amar a Jesús. Pero pareciera que nosotros nos amamos a nosotros mismos o solamente a nuestros hermanos ahí de la congregación. Y despotricamos y hablamos y somos groseros a veces. Yo he escuchado en internet, en YouTube, hay tantos mensajes de odio contra los mismos hermanos y digo yo, bueno, ¿cómo es que estamos queriendo ir al cielo y tenemos ese odio en nuestros corazones? No, tenemos que escuchar el mensaje del testigo fiel, tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscar el espíritu de unidad entre todos los cristianos. Mire, yo no creo en el ecumenismo, mis hermanos, yo no creo en que por puntos de doctrina podemos estar unidos, no. Yo creo que sí tenemos que estar unidos, en espíritu y en verdad, pero estar unidos también obedeciendo la palabra de Dios escrita. Aquí no hay que inventarse, no hay nada inventado. No debemos de inventar, ya todo está hecho, ya Jesús nos dejó su palabra escrita. Y Jesús habla de un grupo, de un pueblo al final de los tiempos que obedece los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Es un grupo que está hablando de la palabra de Dios, de volver a las sendas antiguas. Nosotros los adventistas del séptimo día nos hemos caracterizado por predicar que los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, están vigentes. Pero quiero decirle, mis queridos hermanos, somos un pueblo profético, pero también hay mucho engaño en muchos hermanos de nuestra iglesia. Y creemos, y lo digo sinceramente, creemos que somos el único pueblo que puede predicar estas verdades. Y no, Dios levantará a otros hermanos en este tiempo y ya lo está haciendo. Próximamente yo voy a preparar un tema de cómo hermanos de diferentes congregaciones están dándose cuenta de que hay que ponerle ojo a una parte importante que Jesús hablaba muchísimo y que lo relacionaba con amarlo a Él, si amamos, si guardamos sus mandamientos. Mis hermanos, yo les invito para que sigamos estudiando estos temas. Escuchemos la voz de Jesús hablando para este tiempo. Usted en este tiempo va a escuchar muchas cosas, tanto de parte del enemigo, pero la verdad de Dios tiene que darse a conocer porque Jesús está pronto a venir. Que Dios nos pueda bendecir, mis queridos hermanos y amigos. Les esperamos la próxima semana
Vamos a preparar otro tema más. Este es un canal donde hablamos mayormente de la verdad presente. Y obviamente vamos a hablar de otros temas. Y ya para finalizar, les invito a que me acompañen a una oración. Y con esto vamos a ponerle punto final al tema de hoy. ¿Qué les parece? Querido Dios, agradecemos por su maravillosa palabra, tan motivadora, tan llena de esperanza. Oh Señor, sentimos realmente que usted está acompañándonos, así como usted le dijo a Juan que andaría ahí dentro de los candeleros, dentro de las iglesias. Y usted está en medio dirigiendo la obra, dirigiendo a los líderes para que escuchen su voz y se arrepientan. Gracias, Señor, por su maravillosa palabra. Permítanos seguir conociendo los misterios, que en realidad no son cosas que usted no quiere que entiendan, sino que quiere que le mostremos interés y usted estará dispuesto a revelárnoslas, a hacernos entender su verdad. Gracias por el Espíritu Santo que cada día nos motiva y nos hace sentir especiales. Bendiga a cada uno de mis hermanos de las diferentes congregaciones que son sinceros de corazón y que quieren conocer el verdadero mensaje para este tiempo. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, muchísimas gracias mis queridos hermanos y amigos que nos sintonizaron en este programa. Les pedimos que compartan, por favor, compartan estos programas ahí con otras personas que quieran conocer más de estos temas. A todos los que estuvieron allí en línea, puedo ver acá, escribía, por ahí tenemos a José Vados, un saludo. A Gillian, un saludo para la prima Gillian, al hermano Adrián Olvera, a Lourdes y bueno, a todos los que por ahí, a Mari, al pastor Luigi Rivas. Bueno, tuvimos ahí a muchos hermanos. Pastor, estamos en contacto. Estamos esperando ahí hacer algo importante con el pastor Luigi Rivas. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga y nos esperamos en el próximo programa. Así que no se lo pierda. Que Dios les bendiga.